Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión en nuestra formación. Vamos a dejar atrás por un momento la técnica pura de la reanimación para adentrarnos en la dimensión más humana y compleja de nuestra profesión, la gestión del final de la vida y el respeto a la voluntad del paciente cuando éste ya no puede hablar. El tema que nos convoca hoy son las directrices anticipadas, un concepto que no es solo legal, sino profundamente ético y operativo. Históricamente, la formación del personal prehospitalario en Ecuador se ha cimentado bajo un imperativo vitalista y paternalista. Nos enseñaron que la vida biológica es el fin absoluto, que nuestro éxito se mide por revertir el paro cardíaco o estabilizar los signos vitales a cualquier costo. Bajo esa antigua concepción, si el paciente respiraba, habíamos ganado. Pero la evolución del derecho constitucional ecuatoriano, especialmente tras la Constitución de Montecristi de 2008 y la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha desplazado este enfoque. Hoy, el respeto irrestricto a la autonomía y la dignidad humana son valores supremos que están por encima de la mera supervivencia fisiológica. Esto nos obliga a desarrollar competencias que trascienden la destreza técnica. Las directrices anticipadas, conocidas también como testamentos vitales o voluntades anticipadas, son el mecanismo jurídico y ético mediante el cual una persona capaz proyecta su autonomía hacia un futuro en el que podría perder la capacidad de comunicarse. Imaginen esto, ustedes son la voz de quien ya no tiene voz. Enfrentarse a una directriz anticipada en la calle es uno de los desafíos más grandes que tendrán. A diferencia del hospital, donde hay comités de ética y tiempo para deliberar, en la ambulancia la decisión es inmediata, solitaria y bajo presión social. La incorrecta interpretación de este documento puede llevarlos a dos extremos terribles: el encarnizamiento terapéutico, que es tortura médica, o la omisión de socorro, que es un delito penal. Vamos a cimentar esto en los principios bioéticos. Tradicionalmente, la medicina hipocrática se regía por la beneficencia. El médico decidía qué era lo bueno. El paciente era pasivo. Hoy, la bioética moderna y nuestra legislación han entronizado la autonomía. La autonomía es la capacidad de autogobernarse, de tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo sin coacción. Pero ojo, la autonomía requiere competencia. Cuando un paciente pierde la conciencia por un paro o un shock, pierde su capacidad de ejercicio, pero no su derecho a la autodeterminación. La directriz anticipada es la extensión temporal de esa autonomía. Respetar una DA no es dejar morir, es respetar la vida biográfica y los valores de la persona por encima de su vida puramente biológica. El segundo principio clave es la no maleficencia. Primum non nocere, primero no hacer daño. Aquí entra el concepto de distanasia o encarnizamiento terapéutico. Realizar maniobras de RCP en un paciente con cáncer metastásico terminal que ha pedido explícitamente no ser reanimado es un acto de maleficencia. Aunque su intención sea salvar, el resultado objetivo es añadir sufrimiento físico, fracturas costales, intubación dolorosa, y violar su dignidad en sus momentos finales. Ustedes deben internalizar que la muerte es un proceso natural y que la intervención tecnológica tiene límites éticos claros. Y no podemos olvidar la justicia distributiva. Los recursos en Ecuador son finitos. Las ambulancias de soporte vital avanzado no sobran. La aplicación correcta de las directrices anticipadas contribuye a la justicia al evitar el consumo de recursos críticos en pacientes que los han rechazado o para quienes el tratamiento es fútil. Esto permite que esos recursos se destinen a pacientes con pronóstico recuperable. Esto fue dolorosamente evidente durante la pandemia de COVID-19 en Guayaquil, donde la falta de claridad ética generó dilemas de triaje masivo. Pasemos al marco jurídico ecuatoriano porque aquí es donde la ética se convierte en ley. La Constitución de 2008 es nuestra fuente primaria. El artículo 66, numeral 2, garantiza el derecho a una vida digna. La Corte Constitucional ha interpretado que la vida no es solo subsistencia biológica, incluye condiciones de dignidad. Cuando la vida deja de ser digna a ojos del titular, el Estado no puede imponer la obligación de vivir.
El numeral 3 prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Forzar un tratamiento no deseado, especialmente en sufrimiento extremo, se equipara legalmente a un trato cruel. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente, en su artículo 7, establece el derecho a decidir. Otorga a todo paciente el derecho a aceptar o rechazar tratamientos, incluso si esa negativa conlleva la muerte. Históricamente, se nos enseñó el consentimiento presunto en emergencias, pero esta presunción admite prueba en contrario. La directriz anticipada es esa prueba irrefutable. Si existe una manifestación previa y válida que rechaza la reanimación, la emergencia no les habilita a ignorar esa voluntad. Y llegamos al miedo de todos, el COIP. Muchos temen que no reanimar sea homicidio, artículo 144, u omisión de socorro. Quiero ser muy claro, la acción de no reanimar a un paciente que lo ha solicitado válidamente no es homicidio, porque falta el dolo, intención de matar, y la antijuridicidad. El acto no es contrario a derecho, sino en cumplimiento de un derecho constitucional. El homicidio culposo por mala práctica, artículo 146, sanciona la inobservancia del deber objetivo de cuidado. En el contexto actual, la lex artis incluye el respeto a las voluntades anticipadas. Por tanto, respetar una DA documentada es cumplir con el deber de cuidado, no violarlo. Y sobre la omisión de socorro, el socorro no se limita a la reanimación. Proveer cuidados paliativos, analgesia, oxígeno y acompañamiento es prestar socorro. No reanimar no implica abandonar. Finalmente, un hito reciente, la sentencia 67-23-IN-24 de la Corte Constitucional y el Acuerdo Ministerial 0059-2024 sobre eutanasia. Estos documentos reconocen explícitamente la validez de los documentos de voluntad anticipada. Establecen que si un paciente no puede expresarse verbalmente, se debe respetar su voluntad plasmada previamente. Esto eleva el estatus de las DA. Ya no son teoría, son instrumentos reconocidos por la Autoridad Sanitaria Nacional para decisiones de final de vida. Es indispensable que analicemos el impacto sísmico que la sentencia 67-23-IN-24 de la Corte Constitucional ha tenido sobre nuestra concepción de la vida y la muerte. Hasta hace muy poco operábamos bajo la idea de que la vida era un bien jurídico indisponible, es decir, que ni siquiera el propio titular podía renunciar a ella. Sin embargo, esta sentencia introduce una interpretación del artículo 66 de la Constitución que ustedes deben dominar: el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto significa que cada ecuatoriano tiene el derecho constitucional de construir su propio proyecto de vida y, por lógica consecuencia, su propio proyecto de fin de vida. Si una persona, en el ejercicio de su libertad, decide que una existencia conectada a un ventilador o en estado vegetativo no es compatible con sus valores biográficos, el Estado no puede imponerle esa existencia. Para ustedes, esto transforma la directriz anticipada de un simple papel a un instrumento de derechos humanos. Ignorarla ya no es solo una falta de respeto, es una violación directa al libre desarrollo de la personalidad del paciente, una tiranía médica inaceptable en un Estado laico y de derechos. Además, quiero profundizar en la distinción ética entre la eutanasia, el suicidio asistido y la adecuación del esfuerzo terapéutico, antes llamada limitación del esfuerzo. A menudo, en la calle, la familia les gritará: "No lo dejen morir, eso es eutanasia". Ustedes deben tener la claridad conceptual para explicar que no reanimar a un paciente terminal no es matarlo. La eutanasia es una acción directa para causar la muerte, inyectar un fármaco letal. La adecuación del esfuerzo terapéutico es permitir que la enfermedad siga su curso natural cuando la medicina ya no puede ofrecer cura, retirando medidas que solo prolongan la agonía. Respetar una directriz anticipada que rechaza la RCP es permitir la muerte, no causarla. Es evitar la distanasia. Si ustedes entienden esta diferencia, podrán actuar con la conciencia tranquila y explicarle a la familia que no están abandonando a su ser querido,
sino protegiéndolo de una violencia tecnológica fútil. También debemos tocar la dimensión de la interculturalidad, un mandato constitucional en nuestro país plurinacional. Se encontrarán situaciones donde la directriz anticipada individual choque con la cosmovisión comunitaria. Imaginen llegar a una comunidad indígena, donde el paciente tiene un documento rechazando el traslado, pero la asamblea comunitaria exige que se lo lleven al hospital. Aquí, el conflicto ético es entre la autonomía individual y la autoridad colectiva. Aunque la Constitución reconoce la justicia indígena, en temas de derechos fundamentales como la integridad personal y la decisión sobre el propio cuerpo, la bioética occidental y el MSP suelen priorizar la voluntad del individuo, especialmente si hay un documento legal de por medio. Sin embargo, su destreza estará en la mediación. No pueden entrar en guerra con la comunidad. Deben dialogar, explicar que están respetando la voluntad sagrada de la persona y buscar un consenso que permita el cuidado in situ o el acompañamiento de sus sanadores tradicionales, sin violar el deseo del paciente de no recibir intervenciones invasivas. Finalmente, reflexionen sobre la justicia distributiva en el contexto de las directrices anticipadas. Cuando ustedes respetan una orden de no reanimar en un paciente terminal, no solo están haciendo lo correcto por él, están liberando una ambulancia de soporte vital avanzado, un ventilador y un equipo humano para que estén disponibles para un niño con trauma, una madre en hemorragia posparto o un joven con infarto recuperable. La gestión ética de la muerte también es una gestión ética de la vida de los demás. En la próxima clase veremos cómo se ve esto en la práctica. Aprenderemos a diferenciar un testamento vital de una orden de no reanimar y desglosaremos el protocolo operativo paso a paso para que sepan qué hacer cuando lleguen a una casa y la familia les muestre un papel notariado en lugar de pedirles que reanimen. Tómense un momento para reflexionar sobre la responsabilidad que esto implica. Ustedes no son solo técnicos, son guardianes de la dignidad humana.